Las tardes en casa de Tomás solían ser siempre iguales. La luz del sol entraba tímida por la ventana de su cuarto mientras él terminaba a desgosto su tarea de matemáticas. Pero aquel día algo cambió. Mientras buscaba una libreta vieja en la cómoda de su madre, sus dedos toparon con un papel rasgado al fondo del cajón. Al sacarlo, se encontró con una fotografía. Era antigua, desgastada por los años y rota en dos. Se quedó mirando aquella imagen con el ceño fruncido. Su madre, Rosa, sonreía de una manera que él jamás había visto, pero lo que realmente le heló la sangre fue el hombre a su lado. ¿Quién era ese desconocido? Su madre nunca hablaba de su pasado, mucho menos de su padre. Tomás creció sin hacer preguntas, pero ahora sentía que una verdad oculta había estado allí todo el tiempo, esperándolo en el fondo de un cajón olvidado. Sostuvo la foto con ambas manos, tratando de encajar las piezas rasgadas en su cabeza. Había sido cortada deliberadamente, como si alguien quisiera borrar una parte de la historia. ¿Por qué su madre haría algo así? ¿Por qué esconder a ese hombre? La curiosidad se encendió en su pecho como una chispa en un bosque seco. Por primera vez en su vida, sintió que algo no encajaba en su historia familiar. Tomás tragó saliva. ¿Podría preguntarle a su madre en ese mismo momento? ¿O podría esperar y averiguar más por su cuenta? Miró de nuevo la foto, indeciso. Algo dentro de él le decía que aquella imagen escondía más que un simple recuerdo. Escondía un secreto que su familia quiso enterrar para siempre. Las tardes en casa de Tomás solían ser siempre iguales. La luz del sol entraba tímida por la ventana de su cuarto mientras él terminaba a desgosto su tarea de matemáticas. Afuera, el viento sacudía las hojas secas del patio, creando un murmullo inquietante. Pero aquel día algo cambió. Mientras buscaba una libreta vieja en la cómoda de su madre, sus dedos toparon con un papel rasgado al fondo del cajón. Al sacarlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una fotografía antigua, gastada por los años y rota en dos. Se quedó mirando aquella imagen con el ceño fruncido, como si tratara de descifrar un enigma imposible. Su madre, Rosa, sonreía de una manera que él jamás había visto. No era la expresión cansada que solía llevar en su rostro, sino una felicidad sincera, radiante. Pero lo que realmente le heló la sangre fue el hombre que estaba a su lado. Alto, de cabello oscuro y con una mirada serena, el desconocido le resultaba inquietantemente familiar. Su madre nunca hablaba de su pasado, mucho menos de su padre. Y ahora, en sus manos, sostenía la primera pista de algo que claramente le habían ocultado toda su vida. Tomás giró la foto entre sus dedos, como si el simple tacto pudiera darle respuestas. Había sido rasgada de manera deliberada, no por el paso del tiempo, sino por una decisión consciente. Alguien quiso borrar a ese hombre de la historia. ¿Pero por qué? ¿Quién había hecho eso? Y lo más importante, ¿qué significaba para él? En su cabeza las preguntas empezaron a multiplicarse sin control. Por primera vez en su vida, sintió que algo no encajaba en su historia familiar, como si siempre hubiera vivido dentro de una versión incompleta de su propia vida. Respiró hondo, sintiendo el peso de aquella revelación arderle en el pecho. Podría preguntar a su madre en ese mismo momento, exigirle una explicación, pero algo dentro de él le decía que no obtendría respuestas fácilmente. Tal vez sería mejor esperar, observar, buscar más pistas antes de enfrentarla. Miró la fotografía una vez más, tratando de grabar cada detalle en su mente. Algo en aquella imagen le decía que no era solo una simple foto. Era un fragmento de una historia enterrada, una verdad oculta bajo años de silencio. Y él estaba a punto de descubrirla. El resto de la tarde, Tomás no pudo pensar en otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la foto volvía a su mente
como un eco imposible de ignorar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su madre lo había borrado de su historia? El silencio en la casa le resultó más pesado de lo normal. Rosa estaba en la cocina, preparando la cena como siempre, sin imaginar que su hijo sostenía en sus manos un pedazo de su pasado. Tomás se acercó a la puerta y la observó en secreto. Su madre tarareaba una canción antigua, como hacía cuando intentaba olvidar algo que la inquietaba. Volvió a mirar la foto, comparando el rostro sonriente de su madre con el que veía ahora, cansado y distante. Esa mujer de la imagen parecía otra persona, alguien que él nunca había conocido. ¿Qué había cambiado tanto en su vida como para enterrar aquella parte de su historia? Tomás sintió un nudo en el estómago. Algo le decía que su madre nunca le hablaría de esto por voluntad propia. Tendría que descubrirlo por su cuenta. Pero, ¿por dónde empezar? Lo único que tenía era esa foto rota, incompleta, como un rompecabezas imposible de armar. Guardó la foto en el bolsillo de su chaqueta y respiró hondo. No podía dejar que su madre lo descubriera con ella. Algo en su interior le decía que si le preguntaba en ese momento, la reacción de Rosa no sería buena. No sabía si sería enojo, tristeza o miedo, pero intuía que algo dentro de ella se rompería. Tal vez era mejor esperar, estudiar cada detalle antes de dar un paso en falso. Recordó que en casa de su abuela, en el viejo baúl donde guardaban cosas antiguas, había álbumes de fotos. ¿Podría haber más pistas ahí? Decidido, miró una vez más a su madre antes de subir las escaleras hacia su cuarto. Guardó la fotografía bajo su colchón, en el único lugar donde sabía que nadie la encontraría. No tenía respuestas todavía, pero sí una certeza. Había encontrado una verdad que su familia quiso enterrar para siempre, y ahora no podría ignorarla. La noche cayó sobre el barrio, pero Tomás seguía despierto, acostado en su cama con los ojos fijos en el techo. La fotografía escondida bajo su colchón parecía arder en su mente, como si aquel secreto le susurrara desde las sombras. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración, pero en cuanto los volvió a abrir, tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Si su madre no quería hablar del tema, él mismo tendría que descubrir la verdad. Y sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente esperó el momento perfecto para salir de casa sin levantar sospechas. Rosa había salido temprano a trabajar, como siempre, y él tenía unas horas antes de que regresara. Con el corazón latiéndole en el pecho, se puso su chaqueta y caminó hasta la casa de su abuela, que había permanecido cerrada desde su fallecimiento meses atrás. Al llegar, empujó la vieja puerta de madera y sintió cómo el polvo y el olor a antigüedad lo envolvían. Había jugado allí muchas veces cuando era más pequeño, pero ahora todo se sentía distinto. Casi como si aquel lugar guardara secretos esperando ser descubiertos. Tomás se movió con cuidado entre los muebles cubiertos por sábanas blancas hasta llegar al baúl de su abuela. Recordaba haberlo visto muchas veces, pero nunca le había prestado atención. Se arrodilló frente a él. Sus dedos temblaban mientras giraba la vieja cerradura de metal. El sonido del clic al abrirse le aceleró el pulso. Al levantar la tapa, lo primero que vio fue un montón de papeles amarillentos, cartas viejas y algunos objetos personales. Pero lo que realmente buscaba estaba al fondo, los álbumes de fotos. Tomó el más grande y lo abrió con manos temblorosas. Pasó las primeras páginas con rapidez, buscando el rostro del hombre desconocido. Y entonces su respiración se detuvo. Allí estaba. No solo en una foto, sino en varias. Aquel hombre no era un extraño. Había sido parte de su familia. Y lo más impactante, en todas las imágenes, su madre parecía verdaderamente feliz a su lado. Más feliz de lo que Tomás la había visto jamás. Tomás cerró el álbum de golpe y lo sostuvo contra su pecho. Su corazón latía con fuerza, como si acabara de descubrir algo que nunca debió ver. Miró a su alrededor,
sintiendo que el aire dentro de la casa de su abuela se volvía más pesado. Las fotos no mentían. Ese hombre, Andrés, había sido parte de su familia. Pero ¿por qué su madre lo había eliminado de su historia? Las preguntas se amontonaban en su cabeza como un torbellino imparable. Guardó el álbum dentro del baúl y salió de la casa apresurado, con la sensación de que alguien podía descubrirlo en cualquier momento. Cada paso que daba hacia su casa se sentía más pesado. Pensó en todas las veces que había intentado imaginar cómo era su padre, en las pocas respuestas vagas que su madre le había dado. Ahora entendía que no se trataba de simple olvido. Había una verdad oculta, una historia enterrada a propósito, y él estaba decidido a desenterrarla. Cuando llegó a casa, Rosa ya estaba allí. Estaba en la cocina, removiendo algo en una olla, con la mirada perdida en el fuego. Tomás sintió su garganta cerrarse por la tensión. No podía seguir guardando aquel secreto. Tenía que preguntarle. Se acercó con pasos inseguros, respiró hondo y, sin rodeos, dejó caer la pregunta como una piedra en el agua. «Mamá, ¿quién es Andrés?». El sonido de la cuchara golpeando la olla se detuvo de golpe. Rosa se quedó inmóvil, con la mirada fija en el fuego, como si su mente hubiera quedado atrapada en un recuerdo lejano. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El silencio que cayó sobre la cocina fue tan pesado que casi podía oír los latidos de su propio corazón. Finalmente, su madre suspiró y dejó la cuchara sobre la mesa, girándose lentamente hacia él. Pero en lugar de responder, lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. «¿Dónde oíste ese nombre?», preguntó, su voz apenas un susurro. Tomás sacó la fotografía del bolsillo de su chaqueta y la puso sobre la mesa. El color desapareció del rostro de Rosa al verla. Su mano tembló levemente al rozar el borde rasgado de la imagen. Era como si el pasado la hubiera alcanzado de repente, sin aviso. Durante unos segundos eternos, ella solo contempló la foto, su respiración entrecortada. Tomás esperaba una respuesta, cualquier cosa que explicara por qué había encontrado esa imagen en pedazos. Pero lo único que obtuvo fue un murmullo lleno de dolor. «Esa foto, no deberías haberla encontrado». Tomás sintió un nudo formarse en su garganta. No esperaba una respuesta inmediata, pero tampoco imaginaba ver a su madre tan afectada. Rosa siguió mirando la foto, como si estuviera viendo un fantasma del pasado que había intentado olvidar. Su hijo esperó en silencio, dándole espacio para hablar, pero ella solo cerró los ojos y apretó los labios. Finalmente, con un suspiro tembloroso, deslizó la foto de vuelta hacia él y murmuró: «No preguntes más sobre esto, Tomás. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado», pero él no podía dejarlo ir, no después de haber visto las fotos en casa de su abuela, no después de haber sentido que su vida entera podía ser una mentira. Se armó de valor y preguntó con voz firme: «¿Era mi padre, verdad?». Rosa abrió los ojos con expresión de sorpresa, como si no esperara que su hijo llegara a esa conclusión tan rápido. Su silencio fue suficiente para que Tomás entendiera la verdad. Nadie rasga una foto sin razón. Nadie borra a una persona de su vida a menos que haya una historia detrás. Y él quería saber cuál era. «Solo dime la verdad», insistió, su voz temblando ligeramente. «No quiero secretos, mamá. Si él me abandonó, quiero saberlo. Si pasó algo más, también. No quiero vivir sin conocer mi propia historia. Lo necesito». Rosa apretó los puños y desvió la mirada, como si las palabras de su hijo la hubieran golpeado en lo más profundo. El silencio se extendió durante largos segundos. Finalmente, su voz salió quebrada, apenas un susurro. «No puedo hablar de esto, Tomás. No ahora». El chico sintió la frustración quemarle el pecho. Rosa se dio la vuelta y salió de la cocina dejando la conversación inconclusa. Tomás quedó allí, con la foto en la mano y más dudas que respuestas. Algo dentro de él le decía que su madre estaba ocultando mucho más de lo que decía.
y si ella no estaba lista para hablar, él tendría que encontrar la verdad por su cuenta. No importaba lo que descubriera, estaba decidido a llegar hasta el final. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de su madre al mirar la fotografía, el miedo en su rostro, la tristeza en su voz. ¿Qué era tan terrible como para que ella prefiriera quedarse en silencio? No podía soportar la incertidumbre. Si su madre no estaba lista para hablar, entonces él tendría que buscar las respuestas en otro lugar. Y había un sitio donde sabía que podía encontrarlas. A la mañana siguiente, esperó a que Rosa saliera al trabajo y, sin pensarlo dos veces, tomó su bicicleta y se dirigió a la casa de su abuela fallecida. El aire de la mañana era frío, pero el nerviosismo que sentía lo mantenía en movimiento. Al llegar, empujó la puerta con cuidado y volvió a entrar en aquel lugar lleno de recuerdos y sombras del pasado. Todo estaba tal como lo había dejado la última vez. Caminó directo hacia el viejo baúl y con manos temblorosas levantó la tapa. Los álbumes seguían ahí, esperando ser abiertos. Tomó uno de los más grandes y comenzó a hojearlo con ansiedad. Sus dedos pasaban las páginas rápidamente, buscando el rostro de aquel hombre desconocido. Y entonces su corazón se detuvo por un instante. Allí estaba, no en una, sino en varias fotos. Ese hombre no era un extraño. Había estado presente en la vida de su madre durante mucho tiempo. Lo más impactante no era solo su presencia, sino la expresión de Rosa en esas imágenes. Se veía diferente, más feliz, más viva. Las fotos contaban una historia que su madre nunca le había querido revelar. Tomás las observó con detenimiento, analizando cada detalle. En una de ellas, Andrés tenía el brazo alrededor de Rosa, ambos sonriendo bajo un árbol frondoso. En otra, estaban dentro de una casa, sosteniendo lo que parecía ser una pequeña cuna. Pero lo que más lo estremeció fue la última imagen, una foto en blanco y negro donde Andrés sostenía a un bebé en brazos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Ese bebé podría ser él. Tomás sintió cómo su respiración se aceleraba. Observó la foto con el bebé una y otra vez, comparando sus propios rasgos con los del hombre que lo sostenía. El parecido era innegable. Ese hombre no solo formaba parte del pasado de su madre, él era su padre. Un torbellino de emociones le recorrió el cuerpo. Sorpresa, confusión, rabia. Si su madre había decidido borrarlo de su vida, ¿qué tan grave debía ser la historia? Pasó las páginas con manos temblorosas, buscando más pistas. Pero cuanto más miraba, más preguntas aparecían en su mente. En cada foto, Andrés y Rosa parecían felices. Se miraban con amor, compartían momentos que parecían reales y sinceros. No había señales de abandono, ni de tristeza. No encajaba con la versión de su madre, con la idea de que su padre los había dejado. Algo no estaba bien. Había una pieza que faltaba en ese rompecabezas. Cerró el álbum de golpe y miró a su alrededor. La casa de su abuela estaba llena de recuerdos, pero ahora parecía contener secretos aún más grandes. Si Rosa no quería hablar, tal vez alguien más podría ayudarlo. Pensó en Miguel, el vecino de toda la vida, el hombre que había estado cerca de su familia desde que tenía memoria. Tal vez él sabía algo. Tal vez él podía decirle lo que su madre nunca se atrevió a contar. Decidido, tomó la foto en la que Andrés sostenía al bebé y la guardó en su bolsillo. No podía quedarse con la incertidumbre. Tenía que encontrar la verdad, aunque le doliera, aunque su madre se enojara. Miró por última vez la casa de su abuela, sintiendo que, en ese lugar, se escondía mucho más de lo que podía imaginar. Salió de allí con un solo pensamiento en la mente. Encontraría respuestas, cueste lo que cueste. Tomás pedaleó con fuerza por las calles del barrio, sintiendo cómo la brisa fría golpeaba su rostro. Cada vez que el recuerdo de su madre evitando la verdad aparecía en su mente,
Apretaba los dientes y aceleraba. No podía entender por qué Rosa le había ocultado algo tan importante. Pero Miguel siempre había estado cerca de su familia. Si alguien sabía la verdad, tenía que ser él. Y Tomás estaba decidido a averiguarlo. Cuando llegó a la casa de Miguel, tocó la puerta con impaciencia. El hombre tardó unos segundos en abrir, y cuando lo hizo, frunció el ceño al verlo allí, con el pecho agitado y una mirada de urgencia en los ojos. «Tomás, ¿qué pasa?», preguntó con tono amable, pero en cuanto el chico sacó la foto de su bolsillo, su expresión cambió por completo. Sus ojos se abrieron un poco más, como si acabara de ver un fantasma. «Necesito que me digas la verdad», dijo Tomás con firmeza, sosteniendo la foto frente a él. «Sé que mi madre me ha mentido. Sé que este hombre es mi padre, y también sé que tú sabes lo que pasó. No quiero más secretos». Miguel desvió la mirada y apretó los labios en silencio. Tomás sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ese silencio era una confirmación. Miguel sabía más de lo que decía. El hombre suspiró y se pasó una mano por el rostro. Parecía debatirse internamente, como si estuviera a punto de cruzar una línea peligrosa. Finalmente, alzó la vista y miró a Tomás con seriedad. «Hay cosas del pasado que es mejor no remover», dijo con voz baja. «A veces, buscar respuestas solo trae más dolor». Pero esas palabras solo hicieron que la determinación de Tomás se hiciera más fuerte. Porque si Miguel no quería hablar, significaba que había algo grande que esconder. El corazón de Tomás latía con fuerza. Sabía que Miguel estaba ocultando algo, pero lo que más le molestaba era la forma en que evitaba su mirada. Era como si temiera hablar, como si las palabras que estaba a punto de decir pudieran traer consecuencias irreversibles. Tomás apretó los puños y respiró hondo. No iba a rendirse, no ahora. Había llegado demasiado lejos para detenerse en ese punto. «Miguel, por favor», insistió, con la voz cargada de desesperación. «Si de verdad quieres ayudarme, dime lo que sabes. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesito saber quién era mi padre y qué le pasó». Miguel bajó la cabeza y se quedó en silencio unos segundos. Parecía luchar contra sí mismo, dudando entre lo correcto y lo peligroso. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión había cambiado. «Andrés no te abandonó, Tomás», susurró con voz grave. «Lo que le pasó no fue su elección». Las palabras golpearon a Tomás como un rayo. Sintió como un escalofrío le recorría la espalda. No era el tipo de respuesta que esperaba. Si su padre no los había dejado, entonces, ¿qué le había ocurrido? Miguel suspiró y apoyó las manos en la mesa, como si se estuviera preparando para algo difícil de decir. «No puedo contarte todo, pero sí puedo decirte por dónde empezar. Si de verdad quieres respuestas, busca en el hospital. Busca el nombre de Andrés, el hospital». Esa palabra se quedó flotando en la mente de Tomás como un eco imposible de ignorar. No entendía qué relación tenía su padre con ese lugar, pero si Miguel le decía que buscara ahí, debía haber algo importante. Tomás sintió cómo su piel se erizaba. ¿Por qué nadie en su familia hablaba de Andrés? ¿Por qué su nombre estaba prohibido? Era como si su existencia hubiera sido borrada intencionalmente. «¿Qué pasó en ese hospital, Miguel?», preguntó con firmeza. Ya no quería rodeos. Necesitaba respuestas. Pero el hombre simplemente negó con la cabeza. «No puedo decirte más, Tomás», murmuró con voz grave. «Solo te advierto que tengas cuidado. Hay verdades que, cuando salen a la luz, pueden cambiarlo todo». El tono de Miguel era serio, casi aterrador. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez dudó si realmente quería conocer toda la verdad. Pero la duda duró solo unos segundos. Miró la foto en su bolsillo, aquella imagen rota que había iniciado todo, y supo que ya no había vuelta atrás. No importaba el miedo ni los secretos,
Si su madre no quería hablar y Miguel se negaba a decirle más, entonces tendría que encontrar las respuestas por sí mismo. Y si la clave estaba en el hospital, allí era donde tenía que ir. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado, y salió de la casa de Miguel con un solo objetivo en mente. Mientras caminaba de regreso a casa, su cabeza no dejaba de dar vueltas. Si su padre no los había abandonado, si había algo oscuro detrás de su desaparición, entonces significaba que alguien más había intervenido en su historia. ¿Quién podía haber tenido interés en borrar su existencia? Y lo más importante, ¿quién más sabía la verdad y había decidido callar? La noche cayó sobre el barrio, pero Tomás no podía dormir. Se quedó acostado en su cama, con la mirada fija en el techo y la mente consumida por preguntas sin respuesta. El hospital, su padre, Miguel, todo parecía conectado por hilos invisibles que aún no lograba descifrar. Cerró los ojos y trató de imaginar a Andrés caminando por los pasillos de aquel lugar. ¿Había trabajado ahí? ¿O algo mucho peor le había sucedido entre esas paredes? Cuanto más pensaba en ello, más crecía su necesidad de descubrir la verdad. Al día siguiente, esperó a que su madre saliera al trabajo y, sin dudarlo, tomó su bicicleta. El hospital no estaba muy lejos, pero nunca había sentido tanta tensión en su cuerpo al dirigirse a un lugar. Mientras pedaleaba, intentó recordar si alguna vez había oído a su madre hablar sobre aquel sitio. No recordaba nada. Era como si ese nombre jamás hubiera existido en su hogar, y ahora estaba a punto de enfrentarse cara a cara con el pasado que todos parecían querer enterrar. Cuando llegó, se detuvo frente al edificio y lo observó con detenimiento. La fachada antigua y desgastada le daba una sensación extraña, como si aquel lugar guardara historias que nadie se atrevía a contar. Respiró hondo, intentando calmarse. No tenía un plan, ni siquiera sabía por dónde empezar, pero estaba decidido. Caminó hacia la entrada y, con paso firme, cruzó las puertas del hospital. En ese momento, no tenía idea de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. El aire dentro del hospital era pesado, cargado de un olor a desinfectante y recuerdos viejos. Tomás caminó por los pasillos con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero tenía claro que el nombre de su padre debía estar en algún lugar de aquel edificio. Observó a las enfermeras y al personal ir de un lado a otro, ocupados con su rutina, sin notar su presencia. Se detuvo un momento y miró alrededor. ¿Por dónde debía empezar? Fue entonces cuando vio un pequeño tablero de anuncios en la pared, lleno de papeles amarillentos. Con curiosidad, se acercó y comenzó a leer algunos nombres en los documentos antiguos. Había informes médicos, listas de empleados jubilados, notas de reuniones, y entonces sus ojos se detuvieron en algo. Un antiguo registro de doctores que habían trabajado en el hospital. Su pulso se aceleró cuando pasó el dedo por la lista de nombres, y ahí estaba, Andrés Ferrer. Tomás tragó saliva y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estaba observando. Ese era su padre, no había duda. Junto a su nombre aparecía un título, cirujano principal, desaparecido en circunstancias desconocidas. Su estómago se contrajo. Entonces, no solo había trabajado allí, su desaparición estaba registrada. No podía ser una coincidencia. Todo lo que su madre le había ocultado comenzaba a tener sentido. Su mente iba a 1000 por hora. Si Andrés era un médico respetado y desapareció sin explicación, entonces alguien en el hospital debía saber más. Buscó algún otro documento que pudiera darle más pistas, pero antes de encontrar algo más, escuchó unos pasos acercándose. Su instinto le gritó que se fuera. Metió el papel en su bolsillo y se alejó rápidamente del tablón, con el corazón martillándole el pecho. Acababa de encontrar la primera prueba de que su padre no los había abandonado.
pero todavía quedaban muchas piezas por encajar. Tomás salió del hospital con la mente llena de pensamientos. El nombre de su padre estaba allí, en los registros oficiales, pero nadie hablaba de él. ¿Cómo era posible que un cirujano desapareciera sin dejar rastro? Si su madre lo sabía, ¿por qué había preferido el silencio en lugar de buscar justicia? Mientras caminaba de regreso a casa, su mente se aferró a una idea. Si Andrés había trabajado en el hospital y algo le había pasado allí, tal vez su abuela Consuelo dejó pistas sobre esto en su casa. Al llegar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La casa de su abuela siempre le había parecido acogedora, pero ahora tenía la sensación de que cada rincón escondía un secreto. Sin perder tiempo, se dirigió directamente al viejo baúl en el que había encontrado los álbumes de fotos. Sabía que ahí podría haber más pistas. Con manos temblorosas, levantó la tapa de madera y comenzó a remover los objetos antiguos. Cartas, documentos, pequeñas cajas de recuerdos. Y entonces, algo captó su atención. En el fondo del baúl, envuelto en un pañuelo de tela, había un cuaderno de tapas gastadas. Cuando lo tomó entre sus manos, sintió que su respiración se detenía. En la portada, escrito con tinta azul desvanecida, estaba un nombre que reconoció al instante: Rosa Ferrer. Era el diario de su madre. Tomás sintió que sus manos sudaban. ¿Qué hacía ese diario escondido en la casa de su abuela? Si su madre lo había dejado allí, debía haber una razón, y estaba a punto de descubrirla. Con el pulso acelerado, se sentó en el suelo y pasó los dedos por la desgastada portada. Sabía que leer ese diario significaba cruzar un límite, pero ya no podía detenerse. Si su madre no quería hablar, entonces sus palabras escritas serían la única forma de conocer la verdad. Respiró hondo y abrió la primera página. Las primeras páginas del diario estaban llenas de recuerdos cotidianos, detalles de la vida de Rosa antes de que Tomás naciera. Había notas sobre su trabajo, sus días con su madre e incluso pequeños sueños anotados con una caligrafía apurada. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más intensa, más emocional. Y entonces encontró la primera mención de Andrés. Hoy, Andrés y yo hablamos sobre el futuro. Está emocionado, dice que seremos una familia feliz. Quiere que nos mudemos a una casa más grande. Me cuesta creer que todo esto sea real. Tomás sintió que el corazón se le encogía. Hasta ese momento no había nada que indicara que Andrés los había abandonado. Siguió pasando páginas, buscando una explicación, una grieta en esa historia de felicidad, y finalmente la encontró. La letra de su madre se volvía más caótica, con frases tachadas y palabras escritas con rabia. No entiendo qué pasó. Andrés prometió que vendría, que estaríamos juntos, pero no llegó. Me quedé esperando, con su carta en las manos. Algo no está bien. Sé que él no me dejaría sin explicación. Pero todos me dicen que debo olvidarlo, que acepte que se fue. Tomás sintió un escalofrío. Su madre había esperado por Andrés, y él nunca había regresado. ¿Qué le había sucedido? Si realmente había querido estar con ellos, ¿por qué desapareció sin dejar rastro? Y lo más inquietante, ¿quiénes eran esas personas que le decían a su madre que lo olvidara? Al final de la página, un último mensaje, escrito con letras grandes y desesperadas, le heló la sangre. Algo le pasó, lo sé. Alguien lo apartó de nosotros. Pero no tengo cómo probarlo, no tengo a quién preguntarle, solo me queda seguir adelante, aunque nunca lo entienda. Tomás cerró el diario de golpe. Su madre nunca había superado esa herida, solo la había enterrado. Pero él no pensaba hacer lo mismo. Ahora estaba seguro de que su padre no los había abandonado. Alguien lo había hecho desaparecer. Tomás sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras apretaba el diario contra su pecho. Todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba frente a él. Su padre no los había abandonado. Alguien
lo había apartado de sus vidas. Pero, ¿quién? ¿Por qué? Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Sin embargo, una cosa estaba clara: no podía detenerse ahora. Volvió a leer la última página del diario. Su madre mencionaba que no tenía a quién preguntar, pero ahora, él sí. Recordó a Miguel, el vecino que había tratado de advertirle que no siguiera con su búsqueda. Si alguien conocía la verdad, tenía que ser él. Tomás sintió una mezcla de miedo y determinación. Tenía que enfrentarlo de nuevo, esta vez con pruebas en sus manos. Guardó el diario en su mochila y salió de la casa de su abuela a toda prisa. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. No importaba la hora, ni el cansancio. Necesitaba respuestas. Pedaleó con fuerza hasta la casa de Miguel y golpeó la puerta con insistencia. El hombre tardó en abrir, pero cuando lo hizo y vio la expresión de Tomás, su rostro se endureció. «Encontré el diario de mi madre», dijo Tomás sin rodeos, sacando el cuaderno de su mochila. «Ya sé que Andrés no nos abandonó. Sé que algo le pasó. Y sé que tú sabes la verdad». Miguel suspiró y miró a su alrededor, como si temiera que alguien más los estuviera escuchando. Después de unos segundos de silencio, abrió la puerta por completo y murmuró: «Entra, muchacho. Es hora de que sepas lo que realmente pasó». Tomás entró en la casa de Miguel con el corazón latiéndole con fuerza. El ambiente dentro era denso, como si el aire estuviera cargado de secretos que nunca debieron salir a la luz. Miguel cerró la puerta con cautela y se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. No dijo nada durante unos segundos, simplemente miró el diario que Tomás sostenía en sus manos. Finalmente suspiró y se pasó una mano por el rostro, como si estuviera a punto de hacer algo que había evitado durante años. Andrés no era solo un cirujano, dijo en voz baja. Era un hombre con principios, alguien que no se quedaba callado cuando veía algo injusto, y eso fue lo que lo llevó a la ruina. Tomás sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Miguel lo miró fijamente antes de continuar. «Tu padre descubrió algo que no debía en el hospital, algo que podía poner en riesgo a gente poderosa, y por eso lo hicieron desaparecer». Tomás abrió los ojos con incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Su padre no solo había desaparecido, lo habían silenciado. Su mente se llenó de imágenes confusas: médicos, pasillos oscuros, conversaciones en susurros. No entendía todo, pero algo dentro de él le decía que Miguel estaba diciendo la verdad. «¿Quién lo hizo?», preguntó, sintiendo cómo la rabia y la desesperación crecían dentro de él. «¿Quién tenía tanto miedo de lo que mi padre sabía?». Miguel desvió la mirada, como si la respuesta fuera demasiado peligrosa para ser dicha en voz alta. Después de un largo silencio, respondió en un tono grave: «El director del hospital». Ese hombre tenía mucho que perder, y Andrés se convirtió en un problema para él. El director del hospital. Tomás sintió que esas palabras se clavaban en su mente como un cuchillo afilado. ¿Cómo era posible que un hombre con tanto poder hubiera sido responsable de la desaparición de su padre? Su estómago se revolvió. Toda su vida había creído que Andrés los había abandonado, pero la verdad era mucho peor. Alguien había decidido que él no debía seguir con vida. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Tomás con voz tensa. Necesitaba pruebas, algo que confirmara que no estaba imaginando todo aquello. Miguel se frotó las manos y suspiró. «Porque Andrés me lo dijo antes de desaparecer», admitió con un tono sombrío. «Me confesó que había encontrado pruebas de corrupción en el hospital, documentos, informes falsificados, dinero que desaparecía, y cuando intentó denunciarlo, empezaron a amenazarlo». Tomás sintió que el aire se volvía más pesado. Su padre había intentado hacer lo correcto, pero alguien había decidido callarlo para siempre. Apretó los puños con fuerza. No podía quedarse de brazos cruzados. «¿Dónde están esas pruebas?», preguntó con determinación.
Si logramos encontrarlas, podemos demostrar lo que pasó. Miguel lo miró con preocupación, pero finalmente asintió. Hay algo que Andrés me dejó, una carta que nunca envié a tu madre. Tal vez ahí encuentres las respuestas que buscas. Tomás sintió que el destino lo había llevado hasta ese momento. Estaba a punto de descubrir la última verdad sobre su padre, y nada podría detenerlo. Miguel abrió un viejo cajón de madera y sacó un sobre amarillento. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo sostenía, como si cargar con ese pedazo de papel durante tantos años hubiera sido un peso demasiado grande. Tomás lo miró fijamente, con el corazón martillándole el pecho. Esa carta era la última conexión con su padre, su última oportunidad para conocer la verdad. Nunca tuve el valor de entregarla, susurró Miguel, extendiendo el sobre hacia él. Pensé que era mejor que tu madre siguiera adelante, pero ahora sé que me equivoqué. Tomás tomó la carta con manos temblorosas y la abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita con tinta azul, las palabras ligeramente desvanecidas por el paso del tiempo. Respiró hondo antes de empezar a leer. Rosa, si estás leyendo esto, significa que logré salir de esta pesadilla, pero si no, significa que no tuve la oportunidad de despedirme. Tomás sintió un nudo en la garganta. Su padre había sabido que estaba en peligro. Siguió leyendo con la vista borrosa por la emoción. Descubrí cosas terribles en el hospital, personas que se han enriquecido a costa del sufrimiento de otros. Intenté denunciarlos, pero ahora me siguen, me vigilan. No sé qué pasará conmigo, solo quiero que sepas que nunca los abandoné. Siempre quise regresar a ti y a nuestro hijo. Si algo me pasa, no dejes de buscar la verdad. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. Ahí estaba la prueba. Su padre había sido silenciado. Miró a Miguel con el pecho ardiendo de emociones. No podía quedarse callado. Tenía que enfrentar a su madre con la verdad. Tomás salió de la casa de Miguel con la carta firmemente apretada en su mano. El aire de la noche se sentía más frío, o tal vez era el peso de la verdad lo que le helaba la piel. Andrés nunca los había abandonado. Había sido víctima de una conspiración. Y su madre lo había sabido todo este tiempo. Cada paso hacia su casa le parecía eterno. Se repetía en la mente las palabras de la carta, tratando de imaginar cómo habría sido la vida de su padre en sus últimos días. Lo habían perseguido, lo habían silenciado. Y Rosa, en vez de luchar, había decidido olvidar. ¿Por miedo? ¿Por protegerlo? Tomás necesitaba respuestas. Cuando llegó a casa, su madre estaba en la cocina, como si nada hubiera cambiado. Pero para él, todo era distinto. Sin titubear, sacó la carta del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Rosa, al ver el sobre con su nombre escrito en la letra de Andrés, palideció de inmediato. «Explícame esto, mamá», pidió Tomás con la voz cargada de emociones. «Mi padre nunca nos abandonó. Tú lo sabías. ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Rosa respiró hondo. Su cuerpo temblaba. Por un instante pareció querer huir, pero finalmente sus hombros se desplomaron. Miró a su hijo con los ojos llenos de lágrimas y con un hilo de voz susurró: «Porque tenía miedo de perderte también». Tomás sintió su corazón estremecerse al escuchar esas palabras. Su madre, la mujer que siempre había sido fuerte y reservada, ahora se veía frágil, derrotada. Rosa tomó la carta con manos temblorosas y la abrió lentamente, como si el papel quemara entre sus dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras de Andrés, aquellas que había ignorado durante tantos años. Yo nunca quise mentirte», susurró, con la voz quebrada. «Pero cuando Andrés desapareció, nadie me ayudó a encontrarlo. Me dijeron que lo olvidara, que nunca regresaría. Y cuando intenté buscar respuestas, me hicieron entender que si seguía insistiendo, podía perderte a ti también». Tomás sintió un escalofrío. ¿Quiénes la habían amenazado?
¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? Su rabia inicial se transformó en algo más profundo: comprensión. Su madre había vivido aterrada durante años, obligándose a olvidar al hombre que amaba. Pero ahora ya no podían seguir huyendo. Era momento de enfrentar la verdad. «Ya no estamos solos, mamá», dijo Tomás, con una determinación que nunca había sentido antes. «Sabemos lo que pasó. Tenemos que hacer algo». Rosa lo miró con lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez en años parecía dispuesta a dejar de huir. Respiró hondo y asintió. El miedo la había paralizado por mucho tiempo, pero ahora su hijo le había devuelto la valentía. «Tienes razón», susurró. «Es hora de buscar justicia para Andrés». A la mañana siguiente, Tomás y Rosa se prepararon para dar el primer paso en su búsqueda de justicia. Después de años de silencio, finalmente iban a enfrentar la verdad. Con la carta de Andrés en la mochila y el corazón latiéndole con fuerza, Tomás miró a su madre, quien respiró hondo antes de tomar las llaves. Iban al hospital, al lugar donde todo comenzó. El trayecto fue silencioso. Rosa mantenía la vista en la carretera, su rostro tenso, como si reviviera recuerdos que había intentado olvidar. Tomás, por su parte, repasaba en su mente todo lo que sabía hasta ahora. El nombre de su padre había sido borrado de la historia, pero había dejado rastros, y esta vez nadie iba a detenerlo. Cuando llegaron, Rosa dudó en bajar del auto. Tomás la observó y le tomó la mano con suavidad. «No estás sola en esto, mamá», le dijo con firmeza. Ella exhaló lentamente, asintió y abrió la puerta. Juntos caminaron hacia la entrada del hospital, sintiendo cómo cada paso los acercaba más a la verdad. Al ingresar, el ambiente era el mismo que Tomás recordaba de su última visita. Pasillos largos, luces frías, médicos apurados. Pero esta vez no estaba allí solo por respuestas. Estaba allí para exigir justicia. Se acercaron a la recepción y Rosa, con voz firme, pronunció el nombre del hombre que había cambiado sus vidas para siempre. «Queremos información sobre el doctor Andrés Ferrer». La recepcionista levantó la vista con expresión de sorpresa. El nombre de Andrés Ferrer parecía haber despertado algo en ella. Una sombra de incertidumbre o quizás de miedo. Tecleó rápidamente en su computadora, pero después de unos segundos frunció el ceño. «No hay registros de ese doctor en el sistema», dijo, con voz monótona. Tomás sintió un escalofrío. Sabía que su padre había trabajado allí. Lo había visto en los documentos antiguos. Esto solo confirmaba lo que ya sospechaba. Alguien había borrado su existencia, pero antes de que pudiera decir algo, Rosa se adelantó. «Andrés Ferrer fue cirujano en este hospital», afirmó con voz firme. «Sé que estuvo aquí». La mujer la miró con incomodidad. Parecía debatirse entre seguir las reglas o hablar. Finalmente, suspiró y miró alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «Si necesitan información, hablen con el señor Ramírez», susurró. Era el archivista del hospital en esa época. Luego, como si se arrepintiera de haber dicho demasiado, regresó su atención a la pantalla y fingió que ellos ya no estaban allí. Tomás intercambió una mirada con su madre. Al fin tenían un nuevo nombre, alguien que tal vez podía llenar los vacíos de la historia. Salieron rápidamente del hospital, con una nueva dirección y un solo pensamiento en mente. Ramírez podía tener las respuestas que tanto habían buscado. El camino hacia la casa del señor Ramírez fue tenso, cargado de una ansiedad que Tomás nunca antes había sentido. Su madre conducía en silencio, con el rostro rígido, como si cada kilómetro recorrido la acercara a un pasado que había intentado enterrar. Tomás, por su parte, mantenía la vista en la ventana, observando cómo la ciudad pasaba ante sus ojos. Pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Andrés, en los días previos a su desaparición. Habría sospechado que lo silenciarían. Había intentado pedir ayuda.
Todo apuntaba a que la verdad había estado allí todo el tiempo, oculta a plena vista. Cuando llegaron a la casa del archivista, encontraron una vivienda modesta, con una cerca de madera y un pequeño jardín descuidado. Rosa respiró hondo antes de bajar del auto, como si necesitara armarse de valor. Tomás la imitó y juntos caminaron hasta la puerta. Golpearon 3 veces y esperaron. Durante unos segundos no hubo respuesta, y Tomás sintió un leve temor de que hubieran llegado demasiado tarde. Pero entonces la puerta se abrió lentamente, y ante ellos apareció un hombre mayor, de mirada cansada y hombros encorvados. ¿El señor Ramírez?, preguntó Rosa con voz tensa, pero decidida. El anciano la observó en silencio, analizando sus rostros con cautela. Finalmente asintió y frunció el ceño con una mezcla de reconocimiento y recelo. «Ustedes son la familia de Andrés Ferrer, ¿verdad?», murmuró, y su voz sonó como un eco del pasado que nadie se atrevía a mencionar. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese hombre sabía quiénes eran, y más importante aún, sabía lo que había pasado con Andrés. «Por favor, necesitamos saber la verdad», dijo Tomás, sintiendo que su corazón se aceleraba. Ramírez suspiró, miró hacia ambos lados, como asegurándose de que nadie más estuviera cerca, y finalmente abrió la puerta por completo. «Entren», dijo en voz baja. «Si quieren saber lo que le pasó a Andrés, tienen que escuchar toda la historia». La casa del señor Ramírez era pequeña, oscura, y estaba llena de cajas de documentos viejos. El aire olía a papel antiguo, a recuerdos atrapados en el tiempo, como si ese lugar hubiera sido un archivo viviente de secretos olvidados. Tomás y Rosa se sentaron en un viejo sofá mientras el anciano cerraba la puerta con seguro, un gesto que no pasó desapercibido. Parecía que lo que iba a decirles no debía salir de esas 4 paredes. Ramírez tomó asiento frente a ellos y cruzó las manos sobre su regazo. Su mirada estaba cargada de nostalgia y culpa, como si hubiera pasado toda su vida esperando ese momento. «Andrés Ferrer fue un buen hombre», comenzó a decir, con la voz áspera. «Era un doctor excepcional, pero también un hombre valiente. No podía quedarse callado ante la injusticia, y eso fue lo que lo condenó». Tomás apretó los puños, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. «¿Qué fue lo que descubrió?», preguntó Rosa, su voz apenas un susurro. Ramírez suspiró y se levantó lentamente, caminando hacia una de las cajas apiladas en la esquina del cuarto. Revolvió entre los papeles por unos segundos y sacó un viejo sobre manila. «Andrés encontró pruebas de un esquema de corrupción dentro del hospital», dijo, entregándole el sobre a Tomás. «Fondos desviados, tratamientos falsificados, cirugías innecesarias, y el responsable de todo era el director del hospital». Tomás abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos, reportes financieros alterados y hasta declaraciones de pacientes afectados. Su padre había reunido pruebas, había intentado hacer lo correcto, pero alguien había decidido que su silencio valía más que la justicia. Tomás sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que tenía en sus manos la evidencia que su padre había arriesgado su vida por conseguir, pero aún quedaba la pregunta más dolorosa de todas. «¿Qué le hicieron a mi padre?», preguntó Tomás, con la voz cargada de angustia. Ramírez bajó la mirada, y cuando volvió a hablar, sus palabras hicieron que el mundo de Tomás se detuviera. «Se lo llevaron una noche. 2 hombres que trabajaban para el director», susurró el anciano. «Nunca más se supo de él». El silencio en la habitación se volvió insoportable. Las palabras de Ramírez resonaban en la mente de Tomás como un eco imposible de ignorar. Se lo llevaron una noche y nunca más se supo de él. Era la confirmación que tanto temía. La prueba de que su padre no los había abandonado, sino que alguien había decidido desaparecerlo. Rosa se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo,
Todos esos años de incertidumbre, de creer que Andrés los había dejado por decisión propia, se desmoronaban frente a ella. Tomás, por su parte, sintió cómo la rabia le quemaba por dentro. No podía aceptar que su padre hubiera sido silenciado sin que nadie pagara por ello. Miró las pruebas en sus manos y supo que por primera vez en su vida tenía el poder de hacer algo. «Esto no puede quedar así», dijo Tomás con voz firme, mirando a su madre. «Tenemos que llevar esto a la policía, hacer que paguen por lo que le hicieron a papá». Rosa levantó la vista, sus ojos aún llenos de lágrimas, pero en ellos había algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, había determinación. Ramírez los observó con atención y asintió lentamente. «Si hacen esto, tienen que estar preparados para todo», advirtió. Ese hombre tenía influencias, logró borrar el nombre de Andrés de los registros oficiales, pero entonces su expresión cambió, como si, por primera vez en años, viera una posibilidad real de justicia. «Pero si tienen las pruebas, entonces tal vez, finalmente, sea la hora de que la verdad salga a la luz». Tomás apretó el sobre contra su pecho. Ya no había marcha atrás. Tomás y Rosa salieron de la casa de Ramírez con el sobre firmemente asegurado en la mochila. El peso de la verdad los acompañaba, pero esta vez no era una carga, sino una misión. Ya no se trataba solo de descubrir lo que había pasado con Andrés. Ahora se trataba de hacer justicia. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, ni cuán poderoso fuera el hombre que lo hizo desaparecer. Había llegado el momento de enfrentarlo. Cuando llegaron a la estación de policía, Rosa dudó un instante. Sus manos temblaban y su respiración era entrecortada. Tomás lo notó y, sin decir nada, tomó su mano con firmeza. Su madre lo miró con los ojos llenos de emoción y orgullo. Él no era el niño que había crecido sin respuestas. Era el hijo de Andrés Ferrer, y no descansaría hasta limpiar su nombre. Entregaron las pruebas a un oficial y contaron todo lo que sabían. Las pruebas eran contundentes: documentos firmados, registros médicos alterados y la carta de Andrés, escrita antes de su desaparición. La investigación se reabrió y pronto las noticias comenzaron a circular. El exdirector del hospital fue arrestado, junto con otros implicados en la red de corrupción. Finalmente, después de tantos años, la verdad salió a la luz. Días después, Tomás y Rosa visitaron la tumba de Andrés. Las respuestas habían llegado, la justicia se había hecho, pero lo más importante, su recuerdo jamás volvería a ser olvidado. Rosa dejó una rosa sobre la lápida mientras Tomás sacaba la carta de su padre y la leía en voz baja. Su última frase quedó grabada en su mente para siempre. El amor verdadero nunca desaparece, solo espera ser reencontrado. Los días siguientes fueron distintos. Por primera vez en su vida, Tomás sentía que conocía su verdadera historia. Ya no era el niño que creció con dudas, sino el hijo de un hombre que luchó por la verdad hasta el final. El caso de Andrés Ferrer se convirtió en noticia, y muchas personas comenzaron a hablar de él, de lo que había hecho y de cómo intentaron silenciarlo. Pero esta vez, la justicia había ganado. Rosa comenzó a reconstruirse. Durante años había vivido con miedo, con el peso de un secreto que la había consumido en silencio. Ahora, aunque el dolor seguía allí, podía mirar al pasado sin vergüenza ni culpa. Su hijo le había demostrado que la verdad siempre encuentra su camino. Tomás, por su parte, comenzó a escribir sobre su historia. No quería que su padre fuera recordado solo como un caso archivado. Quería que su legado viviera, que su nombre nunca volviera a ser olvidado, porque Andrés Ferrer no era solo su padre. Era la prueba de que incluso en la oscuridad siempre hay una luz esperando ser encontrada.